Hola, bienvenidos. En el vídeo de hoy vamos a leer ya los puntos que nos faltaban del capítulo 4 de las quintas moradas, es decir, los puntos del 6 al 11. Con esto veréis que ya terminamos las quintas moradas y en el próximo vídeo ya vamos a empezar las sextas, aunque como veremos ya nos empieza Teresa a hablar de ellas y de las gracias tan grandes que allí se reciben al final de este mismo capítulo. Como recordaréis, Santa Teresa dedica este capítulo 4 a advertir a las almas que han llegado a las quintas moradas que tengan mucho cuidado, pues en estas quintas moradas van a venir muchos ataques del demonio para apartarlas del camino. Recordar que nos decía que ya las almas de las sextas moradas están más fuertes, pero en las quintas moradas el alma todavía es muy débil y es muy vulnerable a estos ataques del demonio. Ya sabemos que las quintas moradas decíamos que se llega por dos caminos. Uno es el camino de la experiencia mística. Es lo que llamamos la gracia de oración de unión. Es una gracia que la da a Dios cuando quiere y a quien quiere y que se recibe pasivamente, es decir, que la persona no puede hacer nada por tenerla. Pero hay otra vía para llegar a las quintas moradas y es una vía del trabajo ascético, es decir, del esfuerzo de la persona por unir su voluntad con la de Dios, renunciando a la voluntad propia. Es un esfuerzo que se hace en un periodo de tiempo más largo. Poco a poco se va aprendiendo a renunciar a la propia voluntad y se va deseando y uniéndose cada vez más a la voluntad de Dios. Sea cual sea el camino, el resultado es que el alma de las quintas moradas ya tiene totalmente rendida su voluntad a la de Dios. Ya solo desea lo que Dios quiera. Pero este estado, como hemos dicho, no es permanente. En el camino de la vida espiritual hay avances y retrocesos. Una forma muy gráfica de expresarlo es lo que dicen algunos especialistas en teología espiritual. Es un camino parecido al de una escalera de caracol, en la que parece que se llega continuamente al mismo punto, pero en realidad no se está en el mismo punto, sino que se va llegando a un lugar más profundo. Pues bien, en este texto veréis como los puntos 6, 7 y 8, Santa Teresa nos explica por experiencia, tanto propia como de las almas que ella acompañaba, que este momento de las quintas moradas es especialmente peligroso para los ataques del demonio. ¿Por qué? Pues primero porque el demonio sabe que si un alma llega aquí y sigue avanzando hasta el matrimonio espiritual, es decir, sigue avanzando hacia las sextas y séptimas moradas, no se irá al cielo sola, sino que arrastrará con su ejemplo y con sus palabras y sus predicaciones a muchas otras y les apartará del pecado. Por lo tanto, sabe que si ataca a esta alma y consigue desviarla de su camino, en realidad está ganando muchas otras almas. Nos dirá Teresa, fijaros que parece que junta todo el infierno para ello, es decir, que se trata de ataques muy fuertes y acoso muy fuerte del demonio a las almas que llegan aquí. La santa pone ejemplos de santos del pasado a sus monjas. Santa Úrsula, San Francisco, Santo Domingo, fueron santos que, sin duda alguna, recibieron gracias místicas y atrajeron a muchas almas hacia Dios. Les dice a sus monjas que no crean que estas gracias místicas que recibieron estos santos son del pasado, sino que Dios las sigue dando. Así lo dice ella. Oh, hijas mías, que tan aparejado está el Señor a hacernos mercedes ahora como entonces, y aun en parte más necesitado de que las queramos recibir, porque hay pocos que miren por su honra como entonces había. Es decir, que el Señor no solo quiere seguir dando estas gracias ahora, como en tiempos de los inicios de la Iglesia o en tiempos de Santa Teresa, sino que Teresa nos dirá que está más necesitado que nunca de que le queramos recibir. Es decir, nos habla de Dios, de la experiencia que ella tiene de Dios como un Dios que está deseando entregarse a nosotros, que está, como dice ella en otro libro, ganoso de darse, es decir, un Dios
que está a la puerta de cada corazón intentando entrar, que está a la puerta de tu corazón, deseando dar estas experiencias grandes, deseando comunicarse, donarse. Y por eso nos anima a Teresa a disponernos y a abrir nuestro corazón para recibir estas gracias. Luego, en el punto número 7, veréis cómo Santa Teresa se plantea 2 preguntas sobre esto que se le ocurre que se podrían estar haciendo sus monjas. La primera es esta: si el alma de las quintas moradas está tan unida a la voluntad de Dios y solo desea hacer en todo la voluntad de Dios, ¿cómo es posible que el demonio pueda engañarla y convencerla de que se aparte del camino? Santa Teresa nos contestará esta pregunta diciendo que el demonio no va a tentar a estas almas con pecados de cosas malas de forma clara, porque eso sabe que la persona pues no le va a hacer caso, ¿no? No le va a proponer, por ejemplo, hacer tal pecado porque sabe que ella se va a dar cuenta de que es una tentación y lo va a rechazar. Lo que hace es tentarlas con muchísima sutileza y siempre bajo capa de bien. Es decir, le va proponiendo cosas que aparentemente son muy buenas, pero que poco a poco le van a ir desviando de su camino, proponiéndole caminos que realmente le alejan de la voluntad de Dios, aunque aparentemente son muy buenos y son algo que le puede ayudar, y así poco a poco les va apartando. El proceso, fijaros, nos lo describe con mucha precisión Santa Teresa, como 3 acciones del demonio. La primera es el oscurecimiento del entendimiento, es decir, lo primero que hace el demonio es generar confusión en la persona, generar oscuridad, ¿no? Por ejemplo, le propone una cosa y al cabo de un rato otra y al cabo de un rato otra, es decir, como muchos caminos posibles para que la persona se sienta confusa. Después lo que hace es entibiar la voluntad. La persona va perdiendo fuerza de voluntad para seguir el camino de Dios, se le va debilitando la voluntad. Y cuando ha hecho estas 2 acciones, es decir, le produce esa confusión y ese debilitamiento de la voluntad, entonces lo que pretende es hacerle crecer el amor propio, mediante tentaciones, utilizando las heridas que tenga esa persona. Por ejemplo, pues que se haya sentido perseguida, se haya sentido atacada por otros o incomprendida. Todas estas heridas que tenemos todos en el alma son como grietas por las que el demonio aprovecha para tentar a la persona. Otra pregunta que podrían estar haciéndose las monjas es cómo, si están tan apartadas del mundo en clausura, van a poderse apartar del camino, porque claramente pues se han ido a clausura a llevar este camino de oración, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a poder apartar si ya están alejadas de las distracciones y los atractivos del mundo? Pues dice la santa que el demonio puede actuar en las almas estén donde estén físicamente, da igual que estén en el mundo, que estén en clausura, que estén en un desierto, a cualquier sitio puede ir el demonio a atacar. Por supuesto, siempre con permisión de Dios, siempre es porque Dios lo permite. ¿Para qué? Para que la persona crezca, para que la persona se vaya purificando. Y finalmente, para terminar el capítulo, veréis como los puntos 9 y 10 Santa Teresa nos va a dar un criterio de discernimiento muy bueno para estas personas que están sufriendo este tipo de ataques del demonio, ¿no? Para poder saber o para poder discernir si aquello que se le presenta es realmente una sugerencia del Espíritu Santo, si realmente es del Espíritu Santo o bien realmente es una tentación del demonio. Y lo que nos recomienda Teresa es observarnos a nosotros mismos con sinceridad y ver si estamos creciendo en virtudes. ¿Ves que vas mejorando en las virtudes o ves que vas empeorando? Es decir, o estás atascado. Y eso nos dice la santa que lo hagamos en oración, pidiendo luz al Espíritu Santo, porque dice que Dios está siempre dispuesto a ayudarnos y a darnos luz para que no seamos engañados por el demonio. Y nos dirá que sobre todo tenemos que examinarnos de 2 temas. Fijaros, el primero, el amor.
Y el amor, sobre todo, no el amor en general o el amor a personas que están muy lejos, sino el amor a los que nos rodean, a los más próximos, el amor en el día a día. Si somos capaces de perdonar, si tenemos paciencia con ellos, si tenemos mansedumbre, si hay un espíritu de servicio y examinar si algunas de estas cosas vemos que se están enfriando o que estamos disminuyendo, ¿no? Y luego la humildad. La humildad, el verdaderamente querer ser tenido como los últimos. Ver si verdaderamente esa es nuestra actitud. ¿Quiero ser el último en todo? ¿Quiero ser el que menos sabe y no imponer mis criterios a los demás, ¿no? Entonces, examinar también cómo va esa virtud de la humildad. Y es que nos dirá Teresa que el amor jamás está ocioso. Es decir, que si verdaderamente vamos por el camino de Dios, cada día nos levantaremos queriendo amar más a Dios y queriendo amar más a los demás, y sin dejar nunca de querer dejar de crecer. Procuremos siempre ir adelante, nos dirá Teresa. Y si vemos que nos atascamos o que vamos para atrás en las virtudes, entonces siempre sospechar que es en algo con apariencia de bien, pero que el demonio nos está engañando. Y discernir siempre en la oración y, por supuesto, aunque aquí no lo nombra, pero es muy importante ese discernimiento, la dirección espiritual, para confirmar todas las decisiones. Es decir, un alma que está siendo tentada con apariencia de bien por el demonio continuamente, necesita esta ayuda de la dirección espiritual para contrastar como un espejo que le hace ver cuál es la voluntad de Dios. Y finalmente, en los puntos 10 y en el 11, ya nos anuncia Teresa su deseo de empezar a escribir sobre las sextas moradas. Le pide ayuda al Espíritu Santo porque dice ella, si su majestad y el Espíritu Santo no menean la pluma, bien sé que será imposible. Fijaros, sextas y séptimas moradas, que ahora empezaremos con ellas, son ya las etapas últimas de la vida espiritual y de la vida mística, son las etapas plenamente místicas. Por eso dice Santa Teresa que ella sabe que por sí misma no va a tener palabras para poder hablarnos de esto. Nos dirá que el fin principal de escribir que tiene ella es la alabanza a Dios. Siempre el fin principal es Dios y su gloria y su alabanza. Pero también ella lo que quiere es animarnos a que nos esforcemos a seguir en el camino, que no se queden las almas detenidas en las quintas moradas, sino que sigan adelante, porque dice que viendo cosas tan grandes que nos quiere dar Dios aún en esta vida, aún en esta tierra, pues nos animaremos a seguir adelante. Ella nos dice que es un Dios tan grande que quiere comunicarse y mostrarse a nosotros, que somos unos gusanos. Y viendo estas gracias tan grandes y sobre todo que dan una felicidad tan grande, ella nos dirá que las sextas moradas, nos lo dice aquí, que ya nos va a mostrar algo de lo que nos ha de dar en el cielo. Y esto nos dice, nos servirá para olvidarnos de los contentillos de la tierra, es decir, de las pequeñas felicidades de la tierra que no tienen nada que ver con la felicidad que da Dios, y corramos encendidos en su amor. Veréis que en el final del capítulo 11 aparece uno de esos párrafos geniales de Santa Teresa, pidiéndole a Dios que querría que no se acabara su vida hasta el final del mundo, para poder pasar todo ese tiempo siguiendo trabajando por Dios. Fijaros, eran tan grandes las ansias que tenía la santa ya aquí al final de su vida, ¿no? En la plenitud de su vida espiritual, porque sabéis que al principio pues ella nos comunica que el alma tiene verdaderas ansias de morir, ¿no? Es ese muero porque no muero. Pero ya al final de la vida espiritual, ya cuando está la santa en ese matrimonio espiritual, esas ansias de morir se le han quitado. ¿Por qué? Porque ve tanto trabajo que hay que hacer en esta tierra para lo que es el fin de la Iglesia, que es llevar el reino de Dios a todos los hombres, que ella misma aquí nos dice que querría vivir hasta el final de los tiempos para poder hacer todo esto por el reino. Pues bien, os dejo ya con estas líneas finales de las quintas moradas que, como veis, nos dejan ya muchas ganas de adentrarnos en las sextas. Y como siempre, os animo y os pido que os suscribáis al canal para apoyar a este canal, ¿no? Ya sabéis que os suscribís y luego activáis la campanita
para que siempre os avise si yo subo un vídeo sobre la santa. Y también os animo a dejar vuestros comentarios y vuestras dudas y preguntas siempre en los comentarios del vídeo, que yo trataré de contestar. Muchísimas gracias.